Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha dos veces, una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. A Mamado o el mar se le había quedado dentro como un latido torpe. No sonaba fuerte. Aparecía de pronto, en el metro, en las escaleras de un portal, al abrir la puerta de la habitación compartida donde dormía con dos compañeros de Dakar. Era un golpe sordo, la memoria del motor, el balanceo, la piel de sal. Cuando Madrid amanecía con viento y los toldos del mercado vibraban, el latido se parecía a una voz que decía, «Has llegado», y otra, más tímida, que preguntaba, «¿Y ahora?». Habían pasado 8 meses desde que pisó Algeciras con los zapatos empapados y una mochila con 3 cosas: una foto de su madre, un cuaderno de tapas duras y una camiseta de su equipo de barrio. Desde entonces, Mamado había aprendido a moverse como la gente que no quiere hacer ruido. Madrugaba para vender pulseras cerca de un metro, lavaba platos, repartía flyers, cargaba cajas en el mercado de madrugada. Cada trabajo era una estación con nombre distinto y la misma consigna: no llamar la atención. En el barrio de Tetuán, la habitación que alquilaba se abría a un patio interior donde colgaban sábanas que siempre parecían recién lavadas. Ahí desayunaba mientras escuchaba el noticiero en una radio vieja. Las palabras se le mezclaban: regularización, cita, plazo, expediente. En el cuaderno apuntaba las que no entendía. Por las tardes, iba a un taller de español en una asociación del barrio. Frases útiles, decía el cartel. A Mamado le gustaba repetirlas en voz baja. ¿Me puede ayudar? Tengo una duda, gracias por su tiempo. Eran pequeñas llaves. Una mañana, la profesora del taller, Lucía, acento de Cádiz, ojos de alguien que ha visto muchas primeras veces, les explicó cómo pedir una cita en la oficina de extranjería para presentar una solicitud por arraigo social. No es fácil, advirtió, pero es el camino. Habló de papeles, de contratos, de informes del ayuntamiento, de empadronamiento, de que nadie debía prometer milagros. Paciencia y orden, dijo, y volvió a escribir en la pizarra 2 palabras: no caer en trampas. Mamado levantó la mano. ¿Y si no tengo contrato? Lucía suspiró con cariño. Entonces, buscamos otra vía: voluntariado, cursos, informes. Es más lento, pero existe. Luego, como quien marca una ruta en un mapa, anotó una dirección y un nombre: Oficina de Extranjería, Ventanilla 4, Javier. Es un funcionario correcto, explicó. No hace favores. Escucha. Y cuando dice vuelva tal día, no miente. La palabra escucha se le pegó a Mamado como se pega el buen olor de un guiso. A partir de esa tarde, empezó a imaginar la ventanilla 4 como una puerta de madera vieja que se abría si uno hablaba claro. Pidió cita. La consiguió para 3 semanas después. 3 semanas es mucho y poco, anotó en su cuaderno. Las llenó con todo lo que podía sumar. Fue al centro cultural a ofrecerse como voluntario para ayudar a montar una feria de libros, asistió a 2 charlas de derechos laborales, le pidió a su casero un certificado de empadronamiento, lo consiguió, y consiguió que la dueña del bar donde a veces lavaba platos le escribiera una carta sencilla: trabaja bien, es amable, puntual. La letra de la señora, redonda, parecía un abrazo. Las noches, sin embargo, tenían su propio orden. Cuando los compañeros de cuarto ya dormían, Mamado abría la ventana y dejaba entrar el ruido de la calle como si fuera música. Pensaba en su madre, en Saint Louis, en el olor del arroz con pescado, en la radio que siempre estaba puesta en la cocina.
A veces movía los labios sin sonido, practicando frases. Y a veces, cada vez más, se repetía a sí mismo una idea que no quería nombrar en voz alta: ganarse a la persona que decidía. No con trucos feos, no con mentiras. Con encanto. Con ese cuidado suyo que tanta gente le había dicho que tenía. Tú miras como quien no tiene prisa, le había dicho un día la señora del bar. La gente necesita esa mirada. Mamadou no sabía dónde quedaba la frontera entre el cuidado honesto y lo que no debía cruzarse. Pero sí sabía que en su mundo la palabra seducir no tenía por qué ser una trampa. Podía ser presentarse mejor, ser amable, respetar, hacer sitio. Aprendería esa línea sobre la marcha. El día de la cita, Mamadou llegó a la oficina de extranjería una hora antes. El edificio, de fachada triste y pasillos con carteles plastificados, olía a mezcla de desinfectante y paciencia. Había gente de muchas partes, niños que se aburrían, adultos con sobres de plástico llenos de papeles, miradas de espera y respeto. Ventanilla 4, Javier, recordó. Se sentó en una silla de metal y apretó su carpeta contra el pecho. Cuando dijeron su nombre, se acercó. Detrás del cristal, Javier parecía recién llegado de otro ritmo. Camisa clara, mangas dobladas, ojos atentos, barba de 2 días. No sonrió como quien posa. Sonrió como quien saluda en un pasillo que conoce bien. Dijo: «Buenos días, Mamadou». Y Mamadou sintió que escuchar empieza por decir bien el nombre. «Buenos días», respondió, sin que se le notara el temblor de los dedos. «Gracias por su tiempo». Javier asintió, tomó la carpeta, la abrió como quien abre un libro que no quiere estropear, y empezó a leer. Hizo preguntas claras. ¿Desde cuándo está empadronado? ¿Participa en alguna actividad en la asociación? ¿Tiene certificados de los cursos? Mamadou respondía en frases cortas, cuidadas, como había practicado. Cada vez que no sabía una palabra, decía: «Disculpe, ¿puede repetir?». Y Javier repetía sin prisa, y a veces le explicaba con sinónimos. No había reproches ni favoritismos. Había trabajo. «Su situación es complicada», dijo Javier, al rato, con una honestidad que no hería. «No es imposible. Pero necesita juntar más elementos: informe de arraigo del ayuntamiento, una oferta laboral, o un contrato si lo consigue, más pruebas de su integración. La ley pide pasos y yo tengo que pedirle que los cumpla». No para fastidiar, añadió, con esa voz que se usa cuando uno quiere ser justo, sino para que lo que hagamos se sostenga. Mamadou asintió, mirando los bordes del mostrador como si fueran un mapa. No fastidiar. Apuntó mentalmente la expresión. Estuvo a punto de lanzar la pregunta que no debía: ¿y si yo, y aquí todo lo que no quería convertirse en trampa, le caigo bien? Le frenó algo que no supo nombrar. Quizá la manera en que Javier había dicho sostenga. «Vuelva en 6 semanas», concluyó Javier. Mientras, pida en el ayuntamiento cita para el informe, y hable con su asociación para que le hagan una carta de participación. «Le dejo aquí una lista», escribió a mano, con letra clara. «Y si le surge una oferta de trabajo, guárdela como oro». ¿Tiene alguna duda? Mamadou dudó. A veces las dudas no son preguntas, son ganas de preguntar. Se acomodó y tomó aire. «Una cosa», dijo. «A veces yo trabajo en bar, lavando platos. A veces vendo cosas en la calle. Yo no quiero problema». Se tocó el pecho, despacio. «Quiero estar bien aquí». «Lo sé», asintió Javier. «Hay cosas que puedo recomendarle y otras que no. Lo legal es lo que le protege. Todo lo demás le expone. Mi consejo es: evite riesgos, apóyese en su asociación y no firme nada que no entienda». Lo miró. «Y no crea a quien le prometa milagros». Mamadou sintió que una parte de su plan se deshacía y otra nacía. El plan de seducir entendía ahora que la palabra verdadera era confiar. No buscar atajos. Mostrar su mejor forma sin cruzar líneas. Al despedirse,
Se atrevió a decir una frase que le salió limpia. Gracias por hablar claro. Javier lo miró con un gesto que no era profesional, era humano. Gracias por escuchar. Salió a la calle con la carpeta más pesada y el corazón más ligero. El aire de noviembre, frío y limpio, le pareció el mismo de la radio de su madre. Se sentó en una plaza cercana a revisar la lista. Informe del ayuntamiento. Carta de participación. Oferta laboral. Paciencia. Esta última no estaba escrita, pero era grande. El tiempo hasta la segunda cita tuvo su propio relato. Mamadou decidió no esconderse de la ciudad. Se apuntó a un equipo de fútbol de barrio, los sábados a la mañana en una cancha con líneas desparejas. Ayudó a montar una biblioteca en la asociación, aprendió a hacer café con la máquina del bar de la esquina, 2 golpes, no más, le dijo la dueña, como si fuera una receta de vida. Empezó a saludar a los vecinos por su nombre. Hola, Carmen. Buenas, Ahmed. ¿Qué tal, Mónica? Habitar también es nombrar. Una tarde, al salir del taller de español, se topó con un cartel en el tablón. Taller de cocina senegalesa, viernes, trae tu receta. Sonrió. Venían a su cabeza olores que no cabían en un papel. Apuntó su nombre. Esa semana, en la habitación, practicó un arroz con verduras y especias que le salía bien. Comida es familia, anotó. El viernes, el pequeño salón del centro cívico se llenó de gente y de humo amable. Mamadou explicó, con su español de recién estrenado, cómo lavar el arroz, cuándo echar la cebolla, porque la paciencia importa más que el fuego. Los demás trajeron tortillas, empanadas, un guiso dominicano. Había risas, manos que se pasaban cucharas, niños correteando, olor a hogar. A mitad de tarde, entró alguien que no esperaba, Javier. No venía de traje, venía con un jersey sencillo y una mochila. Saludó a Lucía, la profe de español, y a 2 voluntarios, y se arrimó a una mesa a cortar pan sin hacer ruido. Mamadou lo vio y sintió que la vida, de vez en cuando, le hacía guiños. Dudó si acercarse. No quería que pareciera que estaba construyendo una escena. Pero Javier, al levantar la vista, lo reconoció y se acercó con naturalidad. Buenas tardes, dijo. ¿Ese arroz es tuyo? Sí, sonrió Mamadou. ¿Prueba? Le servía un poco cuando una idea torpe y luminosa le cruzó. Ganarse a la persona no era hacer de la oficina un escenario, sino enseñar quién es uno cuando nadie toma nota. Le pasó un plato con cuidado. Javier probó y su rostro hizo ese gesto que se hace cuando algo está bien de verdad. Te felicito, dijo. Cocinas con calma. Mi madre dice, si corres, el arroz te mira mal. Se le escapó en voz alta, y después se rió de sí mismo. Hablaron 5 minutos, sin expediente de por medio. Mamadou le preguntó cómo había llegado al taller. Javier contó que colaboraba en la asociación con papeles de orientación legal, que a veces pasaba a saludar, que se come mejor que en muchas bodas. No hubo promesas. Hubo presencia. Al despedirse, Javier levantó el plato vacío con una sonrisa. Vuelve con el informe del ayuntamiento. Sí, recordó. Te esperaremos. Te esperaremos. La frase se le quedó pegada como una etiqueta simpática. De vuelta a casa, con las manos oliendo a cebolla y comino, Mamadou se dijo, no corro, llego. Las semanas siguientes tuvieron obstáculos. En el ayuntamiento, la cita para el informe de arraigo se retrasó. Exigían pruebas de integración, certificados de cursos, informe de la asociación, un padrón sin faltas, una carta de alguien que lo conociera. La ciudad quiere conocerte, le dijo Lucía para animarlo. Démosle razones. Mamadou acumuló razones. La dueña del bar le escribió otra carta, es educado. La clientela le toma cariño. Un vecino con el que a veces jugaba al dominó en la plaza firmó un párrafo torpe y hermoso, es de los buenos. El entrenador del equipo de fútbol redactó, con ayuda, un texto que decía, llega puntual,
anima, respeta. El propio centro cívico emitió un certificado de su participación en el taller de cocina. Eran pequeñas luces. El día que por fin el ayuntamiento lo recibió para evaluar el informe, Mamadou se sentó frente a una trabajadora social de mirada franca. Le preguntó por su vida, por su familia, por su rutina. No era un interrogatorio, era una conversación con estructura. Al final, le dijo: no te prometo fechas, pero escribiremos que tienes arraigo real. Red, actividades, responsabilidad. Le miró a los ojos. Y te pediré algo. Cuídate. No te arriesgues por prisa. Mamadou salió con ganas de llamar a su madre, de contarle que había gente buena por todas partes. Esa noche, en el patio interior, el latido del mar se le mezcló con el sonido del lavavajillas del bar de abajo. Le pareció una canción. Llegó la segunda cita con Javier. Esta vez, Mamadou iba menos nervioso. Llevaba el informe del ayuntamiento, provisional, pero encaminado, más cartas, más certificados, más orden. Llevaba también algo que no se archivaba: coraje con calma. La oficina de extranjería estaba igual y distinta. Igual en los carteles, en el olor, en la fila. Distinta en su cuerpo. Cuando dijeron Mamadou, la voz le sonó como si lo llamaran por su nombre completo. Buenos días, Mamadou, saludó Javier, con la misma seriedad amable. Buenos días, respondió. Traigo cosas. Puso la carpeta en el mostrador como quien deposita un pan que ha amasado toda la noche. Javier revisó, anotó, marcó, devolvió originales. Alzó la vista de tanto en tanto para asegurarse de que Mamadou seguía con él. La escena podría haber sido fría. No lo era. Tenía algo de oficio compartido. Vamos en camino, dijo Javier, al rato. Aún falta una oferta o un contrato, lo sabe. Pero el informe ayuda, y lo demás también. Si consigue un precontrato con alguna empresa, tráigalo. Aunque sea una promesa condicionada. A veces sirve para abrir la puerta siguiente. Mamadou tragó. Esa era la colina difícil. Conseguir que alguien firmara una promesa de trabajo sin papeles era como pedir lluvia a calendario fijo. Pero no dijo imposible. Dijo: buscaré. Quedaron para otra fecha, un mes más tarde. Al despedirse, Mamadou se atrevió con una frase que no cruzaba líneas. Era agradecimiento. Gracias por el taller. El arroz salió bien por su culpa. No, por la tuya, replicó Javier. Yo solo comí. Se fueron con una sonrisa sin más. Pero el mundo, a veces, apila coincidencias. A la salida, en la calle, una furgoneta de la asociación aparcaba con cajas de libros para una donación. Lucía, que conocía a todo el barrio, saludó a Javier con naturalidad. ¿Te vienes a echar una mano?, le preguntó a Mamadou. Y los tres, sin plan, pasaron la siguiente hora cargando cajas. No se habló de papeles. Se habló de novelas y de diccionarios, de autores que Mamadou pronunció por primera vez, de una edición vieja de poemas que Javier señaló: este me salvó algunas tardes. Mamadou se lo apuntó. Cuando acabaron, con las manos llenas de polvo y la espalda tibia, hubo un momento pequeño que a Mamadou le pareció grande. Javier le limpió con los dedos una mancha de tinta del borde de la mano. Un gesto mínimo, respetuoso, que no buscaba nada. Gracias, dijo Mamadou. Perdón, reflejo, dijo Javier, ruborizado. Y aunque nadie lo dijo, ambos entendieron que el cuidado no era un trámite. Las semanas corrieron con su prisa y su calma. Mamadou buscó, preguntó, llamó, escribió. Un día, en el bar, un cliente habitual, Ramón, electricista, le dijo: mi primo tiene un almacén. Busca gente para cargar y organizar. No promete nada, pero te puede recibir. Mamadou fue al día siguiente. El primo lo miró con la desconfianza funcional de quien sostiene una empresa familiar. Le pidió que moviera cajas, que ordenara, que hiciera una lista. Al medianoche,
Cuando todos se habían ido, el primo se quedó con él. «Trabajas bien», dijo. «Yo no tengo la fórmula de tu situación. Pero puedo firmarte una promesa. Si te regularizas, aquí tienes contrato». «¿Sirve?» Sirvió como un vaso de agua en mitad de una escalera. Mamadou salió con el papel en el bolsillo y un mensaje en el corazón. «No estás solo». El papel decía precontrato y llevaba un sello humilde. Olía a posibilidad. La noche antes de su tercera cita con Javier, Mamadou no durmió mucho. No por miedo, por ansiedad buena. Preparó la carpeta como si fuera un altar. Informe en progreso, cartas, certificados, el precontrato, fotocopias, original, listas, subrayados. En el cuaderno, al final, escribió con letra lenta: «No quiero convencer, quiero mostrar». En la oficina, la fila estaba más larga que otras veces. Un niño lloraba, alguien discutía por un número, un señor mayor pedía una silla. Mamadou respiró. Cuando dijo su nombre, la ventanilla 4 volvió a ser puerta conocida. «Buenos días», dijo Javier, con ese tono que no se gasta. «Buenos días», respondió Mamadou. «Traigo una promesa». Le pasó el papel con cuidado. Javier leyó. Asintió. Se tomó su tiempo. Luego miró a Mamadou con esa mezcla de profesional y humano que ya le había visto. «Esto ayuda», afirmó. «No es un contrato, pero abre camino. Voy a anexarlo». Tecleó, imprimió, grapó. «Con todo lo que trae, podemos activar el expediente de arraigo con informe en curso y precontrato. No le garantizo plazos, pero sí le garantizo que está caminando bien». Mamadou cerró los ojos un segundo. No de cansancio, de alivio. Sentía como si el motor del bar de su madre, allá lejos, hubiera dicho bien. «Gracias», dijo, y se quedó corto. «Gracias a usted», respondió Javier. «Y recuerde, cualquier novedad, viene. Y aunque yo no decido solo, si todo está en orden, esto llega». Mamadou salió a la calle con la carpeta en el pecho y un sol que decidió aparecer entre nubes. Caminó sin rumbo hasta la plaza del mercado. Se sentó. Abrió el cuaderno. Escribió: «No me echan. Me quedo». Sonrió de su atrevimiento. Lo tachó y reescribió: «No sé si me quedo. Pero ya soy aquí». Esa tarde, de camino a la asociación para contarle a Lucía, el móvil vibró. Un número desconocido. Contestó. «¿Mamadou?» Era Javier. Su voz, fuera de la ventanilla, sonaba distinta, sin eco de pasillo. «Disculpa que te llame. He revisado una cosa del expediente y me falta un detalle muy tonto. En el certificado del padrón hay una fecha borrosa. No es grave, pero si puedes, tráelo de nuevo. Si vienes mañana a primera hora, te atiendo yo». «Voy», dijo Mamadou, rápido. «Gracias por llamar». Y, Javier dudó. «El taller de poesía es mañana también. Si te apetece, ven después. No hace falta saber. Basta con escuchar». Mamadou colgó con una sonrisa que no sabía dónde guardar. Pensó en el papel borroso. Pensó en la poesía. Pensó en su madre. Pensó en que su plan inicial de ganarse a quien decidía se había convertido en ganarse a sí mismo frente a quien decidía. Era mejor. En el portal de su casa, al abrir, el motor de la lavadora del bar hizo su música vieja. El latido del mar, esa noche, no regresó. En su lugar, sonó otra cosa, el rumor de una ciudad que le hacía sitio. Al día siguiente, a la hora prometida, Mamadou se presentó con el padrón legible y el cuaderno en el bolsillo. Javier revisó, sonrió, selló. Al salir, la asociación estaba a 2 calles. En el salón pequeño, una voz leía un poema que hablaba de llegar bien. En la última estrofa, alguien dijo: «He cruzado la ciudad para encontrarme a mí en tu acento». Mamadou cerró los ojos. Sintió que la metáfora le quedaba, por fin, a su medida.
Cuando los aplausos terminaron, una mano tocó su hombro con respeto. Gracias por venir, dijo Javier. Gracias por invitar, respondió Mamadou. Y por escuchar. Ambos sabían que la historia real, la de los papeles, la de la ley, la de los plazos, seguía su camino con su seriedad. Pero también sabían que, en medio de ese camino, dos personas habían elegido no hacer trampas. Habían elegido cuidarse. Y, sin decirlo, habían empezado a aprender el idioma más difícil, el de las cosas que se quedan. La primera vez que Mamadou entró a un taller de poesía creyó que iba a aburrirse. Le habían dicho que la poesía era como el mar. Si te acercas con prisa, te moja. Si te quedas, te enseña a respirar. Aquel jueves, en la asociación, escuchó una voz que leía versos sobre una ciudad que aprende a pronunciar nombres ajenos, y se encontró a sí mismo anotando palabras que nunca había usado: intemperie, amparo, orilla. A su lado, Javier, camisa sencilla, mochila en el suelo, no tomaba notas. Escuchaba con esa atención que lo convertía, incluso fuera de la ventanilla, en alguien de fiar. Desde la segunda cita, todo había adquirido forma de camino. El expediente estaba activado, el informe del ayuntamiento avanzaba, la promesa de contrato dormía en una carpeta como un animal que se despierta cuando le toca. Mamadou había transformado su plan secreto, ganarse a la persona que decide, en algo más digno, ganarse a sí mismo frente a la persona que decide, sin esconder, sin forzar. Las semanas siguientes tuvieron la consistencia de los días verdaderos. Por la mañana, trabajos breves, descargar cajas en el mercado, limpiar una cocina, repartir publicidad. Por la tarde, español, voluntariado, fútbol, poesía los jueves. La ciudad se le iba volviendo decible. Ya no eran solo calles, eran recorridos con nombres y caras. Una tarde de invierno lo detuvieron en el metro para un control aleatorio. Mamadou conocía las recomendaciones de la asociación: identificación, calma, respeto, sin discusiones. Llevaba encima una copia del empadronamiento y la carta de la asociación, y en el móvil, el número de Lucía por si hacía falta. Respondió a las preguntas sin temblor. El agente comprobó, devolvió papeles, dijo buenas tardes. Cuando el vagón arrancó, el latido del mar intentó regresar. No lo dejó. Estoy caminando bien, se dijo, y escribió en el cuaderno, no hacer atajos. El informe de arraigo social llegó favorable a los 3 meses, con la letra clara de la trabajadora social y un párrafo que Mamadou leyó 3 veces. La persona evaluada ha construido una red de apoyo en el barrio, participa de actividades comunitarias y muestra hábitos de integración y responsabilidad. No prometía nada, sostenía. Lo llevó a la asociación como quien lleva pan caliente. Lucía sonrió con orgullo de maestra y les hizo a todos una foto con cara de vamos. Cuando volvió a la oficina de extranjería con el informe, se encontró con un pequeño giro. Javier salió de su puesto y lo saludó en el pasillo, sin cristal de por medio. Me alegra ver ese papel, dijo, tocando el borde con los dedos, como si fuera un violín bien afinado. Te atiende hoy Ana, en la ventanilla 5. Hizo una pausa. He pedido cambiar el expediente de ventanilla. Es lo correcto. Mamadou tardó un segundo en entender. Javier señaló con la mirada a la fila y habló con claridad de adulto. Prefiero no ser yo el que firme nada más en tu caso. Nos vemos en el barrio, coincidimos en actividades, no quiero que haya dudas. Ana es rigurosa y justa. Yo sigo aquí cerca, por si surge una duda técnica. No sonaba a rechazo, sonaba a cuidado. Mamadou le agradeció con un gracias que le salió de más abajo que la garganta. Había pensado muchas veces en si la cercanía con Javier podía confundirse, convertirse en un malentendido para él o para el expediente. Aquella decisión de apartarse a tiempo le pareció la forma más limpia de decir, me importas bien. Ana, 30 y tantos, gafas de montura fina, manos que organizan, lo recibió con profesionalidad amable. Revisó el informe, anexó el precontrato,
Exigió una copia legible del padrón, la misma que Javier había pedido el día anterior. Marcó con fosforito fechas y plazos. No habló de esperanza, habló de procedimiento. Lo siguiente, explicó, es esperar la resolución. No puedo darte un día, pero este tipo de expedientes, con informe favorable y promesa de contrato, camina. Si hay requerimiento de subsanación, te lo notificaremos. Mientras tanto, nada de firmas raras, por favor. Y guárdate este resguardo como si fuera un tesoro. Mamadou salió con un papel más en la carpeta y una serenidad nueva en el pecho. El sol de enero, tímido, lo acompañó hasta la parada del bus. Pensó en su madre sin tristeza, como se piensa en alguien a quien uno sabrá explicar un día un idioma. En el cuaderno escribió, D, Cla, Ra, C, paciencia. El barrio, entretanto, lo adoptó a su manera. La dueña del bar le pedía ahora que, además de lavar platos, hiciera cafés con espuma como en las películas, y la clientela aplaudía sin exageración. El entrenador del equipo, un gallego que llevaba 20 años en Madrid, le propuso que ayudara a los chavales más chicos en los entrenamientos de los miércoles. «Tienes voz que calma», dijo. Mamadou descubrió que su mirada sin prisa también servía para organizar un rondo. En la asociación, el taller de poesía se convirtió en un lugar donde casi entendía todo. Un jueves, le tocó leer un texto propio. No era un poema difícil, era una lista de sonidos de su día. El ruido de la persiana del mercado, el pitido de la puerta del metro, la risa de una niña en la plaza, el clic del sello en la ventanilla. Al final, dijo, así suena quedarse. Hubo un silencio corto, el buen silencio, y luego palmas. Javier, en una esquina, miró al suelo y sonrió sin enseñar los dientes. A veces coincidían fuera, por la ciudad. Un domingo, en el rastro, se cruzaron junto a un puesto de libros. Mamadou sostenía una edición barata del poemario que Javier le había recomendado aquella tarde de las cajas, Poemas a quien llega tarde. Javier compraba un regalo para su sobrino. No fue una escena de película, 2 saludos, 2 comentarios sobre el precio de los aguacates, una broma sobre la habilidad para regatear que Mamadou no había heredado. Se despidieron con el gesto de quien sabe esperar. También hubo días torcidos. Una mañana de febrero, un hombre se quejó de Mamadou en el bar, sin razón. No quiero que me atienda él, dijo, con un desprecio que olía a cansancio mal encausado. La dueña, con la firmeza de quien sabe cuándo proteger, respondió en voz baja, aquí atendemos todos, y él es de los mejores. Mamadou tragó saliva, recogió vasos, no entró en el ruido. Esa noche escribió, la dignidad no necesita gritar. El expediente, como todos los expedientes, tenía su estadística de tormentas pequeñas. Un requerimiento de subsanación llegó por correo. Faltaba una copia de una página del pasaporte que Mamadou no había adjuntado. Corrió a hacerla, volvió a la oficina en la mañana, y entregó el papel con la urgencia bien llevada de los que ya aprendieron los ritmos. Ana dijo gracias como una llave. En marzo, el primo de Ramón lo llamó al almacén 2 días seguidos para ver cómo te organizas con gente. Mamadou guardó factura en la cabeza, nada de promesas que no estuvieran en papel. El primo, práctico, medía a las personas por cómo trataban un carrito y cómo ordenaban un palé. Al tercer día, dijo, cuando tengas tu permiso, mi contrato sigue. No me olvido. Y si necesito que empieces antes, te llamaré para cosas sueltas sin líos. Con factura de la asociación. Se rascó la nuca, incómodo con su propio arrebato de formalidad. Soy hombre de trato, pero no de trampas. Mamadou salió del almacén con ganas de llorar por una razón por fin limpia. Le estaban haciendo hueco. Aquella noche, el taller de poesía trajo un invitado, un escritor que habló de fronteras sin decir la palabra. Contó una historia de un río que separa y une a la vez. Javier, sentado en la última fila, levantó la mano para una pregunta, no como funcionario, sino como lector.
¿Cómo se escribe sin usar los atajos del dolor? El escritor sonrió y respondió, llegando bien. Mamadou apretó el bolígrafo en el cuaderno como si fuera un timón. Al terminar, un grupo pequeño se quedó recogiendo sillas. La conversación derivó a los platos del taller de cocina del mes anterior. Alguien, con la ligereza con que a veces se dicen cosas importantes, lanzó: cuando todo esto pase, montamos una comida grande. Cada uno trae su historia con receta. Yo hago arroz, dijo Mamadou. Yo llevo pan, dijo Javier. Pan y arroz, apuntó Lucía en el grupo de WhatsApp, como si estuviera escribiendo un haiku doméstico. Un martes de abril, al salir de la oficina de extranjería, Mamadou recibió un correo con asunto largo, estado de su solicitud / resolución provisional. Lo abrió temblando. Era un paso administrativo, una notificación de que el expediente había pasado a propuesta favorable a falta de la firma final, pero para él fue un planeta. Llamó a Lucía. Llamó a Ramón. Se sentó en el banco de la plaza y respiró contando hasta 10. No escribió ya está, escribió casi. Días después, en la asociación, Ana apareció de sorpresa con una carpeta en la mano, como quien trae un pan fuera de horario. No vengo a dar buenas noticias en persona porque nos prohíban el correo, bromeó. Vengo porque me pillaba de camino. Le extendió un papel con membrete. Resolución favorable. Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, arraigo social, con permiso de trabajo. Pasa por la oficina cuando puedas para los siguientes pasos. Toma de huellas, tarjeta. Mamadou quiso ponerse de pie, quedarse sentado, abrazar, firmar. Hizo lo único que no metía a nadie en un apuro. Dijo gracias con la voz rota y se apretó las manos como si contuviera un vaso lleno. Lucía aplaudió con ese aplauso que guarda respeto. Un chico del taller le chocó el puño con cuidado. Ana sonrió de colega. Javier no estaba ese día. Mamadou pensó en avisarle, luego decidió esperar al procedimiento, pasar, firmar, huellas, tarjeta. Lo hizo con puntualidad de fiesta. La tarjeta, plástico sobrio, su nombre bien escrito, una fecha que no asustaba, llegó 2 semanas después. Cuando la tuvo en los dedos, el latido del mar que había quedado en su pecho cambió de ritmo. Seguía ahí, pero combinaba con otro sonido, el de un documento que te reconoce. Esa tarde, al salir de la comisaría con la tarjeta guardada en una funda transparente, Mamadou caminó hasta la oficina de extranjería. No para pedir nada, para agradecer. Preguntó por Javier en el mostrador. Está en pausa, dijeron. Se sentó en la sala con la calma de quien ya no huye del reloj. Al poco, Javier salió con un vaso de agua y la sorpresa de quien no esperaba ver a alguien. Sin embargo, lo reconoce como si fueran viejos. Dijo, sin protocolo, y luego bajó la voz por costumbre. ¿Cómo estás? Mamadou no respondió con palabras. Sacó la funda de plástico y enseñó la tarjeta como se enseña el retrato de un hijo recién nacido. Javier la miró con un gesto que Mamadou no le había visto nunca. Una combinación de orgullo profesional y alegría personal. No cruzó líneas. No dijo te felicito como si esto me perteneciera. Dijo, te veo más tú. Enhorabuena. Hizo una pausa. ¿Café después del trabajo? Ya no estoy en tu expediente. Ya no hay conflicto en tomar un café como vecinos. Mamadou asintió. No un sí eufórico, un sí que sabía a pan. Quedaron frente a la asociación, a las 7. La mesa de la cafetería pequeña al lado del centro cívico tenía marcas de tazas como geografía. Pidieron 2 cafés, uno con leche para Mamadou, solo para Javier, y un trozo de tarta que la dueña recomendó con insistencia tibia. Al principio hablaron de cosas que sabían hablar. Del equipo de los miércoles, del libro de poemas, del almacén del primo de Ramón. Luego llegó el momento de la conversación que no corre, que camina. Quería decirte algo, empezó Javier, con el cuidado que se usa cuando una frase puede significar muchas cosas.
Me alegro de que todo haya ido por su cauce. Hay estados donde la gente confunde acompañar con remover normas. A mí me gusta que la ley sirva para proteger. Y tú la honraste, no solo con papeles, sino con modos. Usted se corrigió. Tú también. Mamado midió la palabra y la dejó. Cuando cambiaste mi expediente de ventanilla, entendí que no querías. Buscó confusiones. Eso me hizo confiar más. Era lo justo, respondió Javier. Soy servidor público. No me pertenecen los finales. Solo los caminos. Sonrió. Y me gustó el tuyo. No hablaron de seducir ni de impedir que lo echen. Esas palabras habían quedado viejas. Hablaron de quedarse bien. De qué significa quedarse bien. Mamado dijo que quedarse bien es poder llamar vecino a alguien sin pedirle nada. Javier dijo que quedarse bien es saber a quién ofrecerle pan cuando sobra. Yo pensé al principio, se atrevió Mamado, con honestidad tranquila, que podía gustarle a quien decide para que me ayude más. No usó la palabra que antes había rondado. Ahora entiendo otra cosa, que gustarme yo frente a quien decide es lo único que funciona. Se rió. Yo con mis papeles en orden, y con mi arroz. Tu arroz me ganó antes que tus papeles, bromeó Javier, y ambos rieron con esa risa que quita el dramatismo sin restar verdad. Hicieron un mapa sencillo de los días que venían: huellas, contrato en el almacén, alta en la seguridad social, horarios combinados con el fútbol de los miércoles y el taller de los jueves. Javier habló de su sobrino, de su madre que vivía en otra provincia, de lo que a veces pesa escuchar historias duras sin llevarse los casos a casa. Mamado habló de su madre en Saint Louis, de un hermano menor que quería estudiar electricidad, de sus ganas de aprender a montar una estantería que no se caiga. Yo te enseño, dijo Javier. No tengo la técnica del primo de Ramón, pero me defiendo con un destornillador. Y yo te enseño a hacer arroz, devolvió Mamado. Pero sin correr. El primer paseo de vecinos lo hicieron la semana siguiente, un sábado sin agenda. Fueron al Parque del Oeste, se sentaron en un banco a mirar árboles que parecían conocerlos. No hubo gestos de película. Hubo esa comodidad nueva de dos personas que se han sostenido desde sitios distintos. Javier mantuvo la prudencia que había elegido, ni una caricia a destiempo, ni un chiste que se malentendiera. Mamado correspondió con el respeto aprendido: hablar cuando tenía que hablar, callar cuando el silencio servía. A veces siento que te debo algo, dijo, de pronto. No me debes nada, respondió Javier. Lo único que te pido es que te quedes bien. Y que, si algún día este trabajo me cansa, me recuerdes por qué lo empecé. Por escuchar, completó Mamado. Por escuchar, asintió. El contrato del almacén llegó con la rapidez de quien cumple la palabra. El primo de Ramón le estrechó la mano con un apretón serio. Empezamos el lunes. Mamado firmó con letra que todavía se le enredaba y pidió una copia para su carpeta. Llamó a su madre esa noche por videollamada. Le enseñó la tarjeta, el diseño de la empresa en el papel, la firma que no le tembló. Su madre lloró sin ruido. Llegas bien, dijo, pronunciando despacio el español que Mamado le iba enseñando frase por frase. El primer día en el almacén fue un concierto de objetos: cajas, carretillas, etiquetas, horarios. Mamado descubrió que su paciencia servía para ordenar sin enfadarse. Al terminar, se pasó por la asociación a saludar. Javier estaba ayudando a montar una estantería donada, de esas que se desarman más fácil que se arman. Lo vio forcejear con un tornillo. No corras, dijo Mamado, como quien cita a su madre. Ayúdame, pidió Javier, como quien admite que la teoría tiene límites. Trabajaron en silencio, uno sujetando, el otro ajustando, con una coordinación que no necesitó ensayo. Al encajar la última balda, se miraron con orgullo de equipo. No buscaron más. No hacía falta. En el taller de poesía de ese jueves, Mamado llevó un texto que había escrito en el descanso del trabajo. No decía te quiero, no decía gracias,
no decía nosotros. Decía, mi nombre cabe en tu carnet. Tu nombre cabe en mi barrio. La ley, cuando me mira, no aparta la cara. Llego, no porque me abran la puerta, sino porque aprendí a llamar. El aplauso que vino después tuvo la temperatura de los cafés de invierno. Javier no se acercó a abrazarlo. Le tocó el codo al pasar y dijo bien en voz baja. Lucía, desde el fondo, hizo la foto de siempre que luego todos olvidan y encuentran meses después con cariño. No todo fue liso. Hubo un día gris en que una carta del banco pidió un documento que Mamadou no entendía. Hubo un sábado de lluvia en que el partido del equipo se suspendió y el cuerpo se llenó de nostalgia. Hubo un comentario tonto de un desconocido que intentó ofender. Hubo, sobre todo, la vida. Y, sin embargo, cada vez que el latido torpe del mar intentaba volver como antes, se mezclaba con otra música. La de la máquina del almacén, la del microondas del bar, la de la impresora de la oficina que ahora le imponía menos, la de los versos de los jueves. Un día de mayo, el técnico de la asociación pidió voluntarios para pintar de blanco una pared. Javier y Mamadou terminaron cubiertos de salpicaduras, riéndose como dos que comparten trabajo y pintura. En un descanso, Javier dijo, no sé si te lo dije ya, tuve miedo de confundirme. Por eso pedí apartarme de tu expediente. No quería estropearte el camino. ¿Te entendí?, respondió Mamadou. Y no te confundiste. Ahora que el expediente terminó, Javier buscó la palabra. Me gustaría caminar un poco más contigo. No en la oficina. Aquí. Se señaló el centro del pecho. Desde mi nombre. Mamadou lo miró con esa manera suya que no empuja, que hace sitio. Podemos hacerlo, dijo. Despacio. Sin promesas grandes. Con cosas pequeñas. Le guiñó un ojo. Y con arroz sin correr. El primer gesto fuera de planos y procedimientos llegó una tarde cualquiera, sin que hiciera falta celebrarlo con truenos. Paseaban por el Parque del Retiro, se sentaron en un banco junto al estanque, comieron mandarinas de una bolsa de tela. Mamadou extendió la mano, despacio, y Javier la recibió. No fue un gesto que pretendiera más de lo que era. Una mano en otra. A su alrededor, la gente vivía. Nadie se giró a mirar. El aire olía a agua y a naranja. Hay que cocinarle a Lucía, dijo Mamadou, para no dejar que el momento se volviera estatua. Y al primo de Ramón. Y a Ana. Y al técnico del almacén que me enseñó a no poner la etiqueta torcido. Y al chico de la ventanilla. Bromeó. A ti no te invito. Tú cocinas pan. Yo traigo pan, asintió Javier. Y me siento cerca. La comida grande llegó en junio, en el patio de la asociación. Cada quien llevó un plato y un pedazo de historia. Hubo arroz, pan, empanadas, arepas, una ensalada de frutas que parecía un mapa. Alguien puso música baja. Alguien más poetas en voz alta. Se brindó con agua, con refrescos baratos, con café. Mamadou miró alrededor y pensó, sin necesidad de escribirlo, que quedarse no es un documento, aunque el documento ayude, es poder invitar a comer a quienes te acompañaron y servirles en un plato amigo. Javier, que no suele hablar mucho en celebraciones, pidió decir unas palabras. No subió a ninguna silla ni pidió silencio con la mano. Simplemente dijo, yo trabajé en un sitio donde se firma. Se señaló el pecho. Pero hoy celebro en el sitio donde se vive. Gracias por enseñarme las dos cosas. Mamadou, al escucharlo, sintió que aquella frase era también su resolución favorable. Te reconozco en mi vida. Esa noche, de vuelta a su habitación, antes de apagar la luz, abrió la cartera. Allí estaban, gastados, sus amuletos de papel, la tarjeta, el precontrato ahora contrato, un recibo doblado, un poema fotocopiado, el dibujo de un monstruo en una servilleta plastificada que alguien le había dado en otra historia, quién sabe qué amigos, y que a él le servía de recordatorio de que los testigos importan. Añadió una foto hecha con el móvil. Una mesa llena de platos y manos,
un pan y un arroz en el centro, dos nombres sosteniendo la escena sin necesitar cartel. Cerró la cartera. Cerró el cuaderno. El latido del mar se acomodó en un lugar nuevo, no de urgencia. La ciudad, al otro lado de la ventana, hacía su ruido bueno. Y Mamadou, por primera vez desde que llegó a Algeciras con los zapatos empapados, se permitió pensar sin tacharlo, me quedo. No porque hubiera seducido a nadie, no porque hubiera engañado al sistema, no porque hubiera encontrado atajos. Se quedaba porque había aprendido a nombrar su lugar y a cuidarlo. Porque un funcionario honesto supo apartarse a tiempo y quedarse cerca como vecino. Porque una comunidad puso mesas largas. Porque la ley, esta vez, había encontrado su razón en un nombre y una historia. Al día siguiente, temprano, el almacén lo esperaba con cajas y un horario. En el recreo, mandó un audio a su madre, «Hoy el arroz lo hago yo». Y cuando colgó, antes de volver al trabajo, escribió la última frase del cuaderno, «Seduje a la vida con verdad». Luego cerró el cuaderno, se ajustó los guantes y siguió. Con calma, sin correr, con presencia. Y un futuro que, por fin, sonaba a su nombre en voz alta.